Ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de presentaciones de libros de SICUS en formato digital, en formato online. Obviamente que por el contexto ya no estamos haciendo presentaciones físicas, así que nos metimos en este mundo de conectarnos vía internet para hablar un poquito más sobre las novedades de SICUS. En este caso, coordinamos con Marcelo Ojea y Fernando Tocho, quienes son autores de Hablemos del Suicidio, libro que salió en agosto de este año, que ya está distribuido en librerías y que se puede conseguir en la página de SICUS, que es www.sicus.org.ar. En este libro, que obviamente le vamos a dar la palabra a Marcela y a Fernando y que ellos nos van a contar mucho mejor de qué va, en este libro, bueno, se trata la temática del suicidio a partir de una investigación periodística situada específicamente en el Gran La Plata, partido de la provincia de Buenos Aires, y trabaja muy bien el abordaje mediático que debe tener el tema del suicidio, que en general se lo trata como un tema tabú, y esta investigación pretende, bueno, investigar justamente sobre por qué esta figura del suicidio se ha convertido en tabú y cuáles son los métodos de abordarlo. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra a quienes han creado este libro, Marcela y Fernando. Bueno, bienvenidos, bienvenida Marcela, con ustedes, les autores. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas las que están presentes, escuchando, interesados por el libro que hace algunos meses editamos. Hablemos del suicidio, surgió hace 2 años y algunos meses. Con Fernando ambos somos cronistas de exteriores de la ciudad de La Plata, somos periodistas de calle y nos veníamos encontrando que en los últimos meses del 2017 nos encontrábamos con cada vez más casos de suicidios en la vía pública y sin ir más lejos tuvimos un caso muy mediático en la ciudad que fue el suicidio de una adolescente de 15 años en el Colegio Nacional de la ciudad, uno de los más importantes porque además es un colegio que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata. Este tema, este caso puntual, nos atravesó como periodistas y como seres humanos y decidimos empezar a investigar porque, como dije anteriormente, nos pasaba que eran cada vez más frecuentes este tipo de hechos, ¿no? En plazas, en viviendas, en las vías de los ferrocarriles. Bueno, y dijimos, arranquemos a investigar. Y cuando empezamos, nos dimos cuenta que los números iban cada vez más en aumento. En un primer lugar trabajamos con fuentes propias, con números que nos iban llegando a partir de estos contactos que nosotros teníamos, y después en un segundo momento pedimos información oficial al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y también a Procuración, eh, entre otros, ¿no? Pedimos a muchísimos espacios, más de 20. Esos fueron dos de los que nos ayudaron a recabar datos oficiales. También lo hizo la Comisión Provincial por la Memoria para relevar los casos en contexto de encierro. Así que en esos 2 años de investigación, de julio del 2017 a julio del 2019, relevamos en la ciudad de La Plata, en Berisso y Ensenada, 118 casos de suicidios, más casi 2.000 tentativas, y también autolesiones que fueron judicializadas por darse en un contexto de encierro. Bien, buenas tardes, gracias a quienes están del otro lado y gracias a SICUS por este espacio y el trabajo que han hecho también muy destacado, así que agradecemos también eso. Hago mías las palabras de Marcela y agrego que el objetivo de este trabajo, quizás una investigación periodística muy casera en algunos términos, en algunos puntos, porque no hay un tema como este en agenda y eso es algo que nosotros queremos de alguna manera que empiece a cambiar y es uno de los objetivos de nuestro trabajo, que lo seguimos haciendo, lo seguimos relevando en función de lo que encontramos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
los hechos que nosotros íbamos viendo tanto en la calle, como en las viviendas, como en edificios del Estado, de personas que tomaban estas decisiones. Realmente no podíamos llevarlo como si fuese una noticia más. Todo lo contrario, decidimos empezar a contarlos, pero a ponerlo en números y también en situación, ¿no? No solo es una cuestión numérica, no queremos solo quedarnos ahí, sino que también es una cuestión de hecho, de suceso que nos atraviesa como sociedad. No es solamente un acto individual, es un acto muy social y hay multicausales. Es una de las cuestiones que nosotros volcamos en nuestro trabajo y dando un mensaje a la sociedad, ¿sí? Decir, este es un problema que está vigente, lo ponemos arriba de la mesa y así como es un problema social, la solución también tiene que venir de ese lado. Bueno, estos son algunos de los objetivos, de las motivaciones que tuvimos para empezar este trabajo. En la zona de influencia tenemos de trabajo diario, que es La Plata, Berisso, Ensenada, el Gran La Plata, y esto no es poco, siendo que es la capital de la provincia de Buenos Aires, siendo que es la capital administrativa, una de las más importantes del país, y entonces dijimos, este es un buen diagnóstico para hacer, este es un buen estado de situación para decir, acá estamos parados como sociedad, y dijimos, vamos a avanzar con esto aunque sea tabú, vamos a empezar a desmenuzar de qué se trata este asunto, las causas, las consecuencias que deja. Bueno, el libro tiene esa propuesta, el libro tiene esa perspectiva, y el libro apunta justamente, como su título lo indica, a hablar de este asunto, invita a hablar, todo lo contrario a callar. Parece una cuestión muy básica la que estoy diciendo, pero hoy todavía cuesta mucho tocar este tema, y uno lo entiende porque da vergüenza, porque cuesta porque no sabemos cómo abordarlo, porque cuesta ya que no sabemos qué hay que decir y qué no, y cómo hay que decirlo. Bueno, esos son problemas vigentes, latentes, cotidianos, que queremos que se empiecen a discutir y a resolver. Ni más ni menos que ese es el objetivo de nuestro trabajo. ¿Cómo lo dividimos? Ese también fue uno de los debates que tuvimos con Marcela a la hora de diagramar un cuerpo investigativo y segmentado de nuestro trabajo. Nosotros decidimos abordarlo en distintos capítulos, entre ellos la cuestión global. Empezamos quizás a ver referencias en la Organización Mundial de la Salud. Vimos que, según el último informe, cada 40 segundos en el mundo una persona se quita la vida, algo que también llamó mucho nuestra atención, y la mayoría son hombres. Otra de las cuestiones que, bueno, estaremos contando quizás al final de esta presentación, que tiene que ver con las cifras, pero yendo más a lo que es en provincia. Y en La Plata lo que íbamos viendo era que había algunos trabajos de la Defensoría del Pueblo, pero son muy escasos, queda mucho por hacer, y por eso decidimos también que este trabajo vea la luz cuanto antes. Totalmente. Y cuando arrancamos a relevar, esto fue realmente así, de una manera muy artesanal, porque no teníamos un modelo a seguir, fuimos aprendiendo muchísimo en este camino, nos fuimos formando como profesionales los dos, empezar a volver a agarrar en muchos casos los libros, por ejemplo, para hacer todas las estadísticas, consultar, golpear muchas puertas para que nos abran también los datos que ellos tenían, y en este proceso de aprendizaje, que realmente fueron estos 2 años, nos llevamos muchísimo con nosotros y también queremos compartir con toda la gente que nos está escuchando y todos aquellos que estén interesados en esta problemática social, que es realmente muy fuerte en el país, pero también en el mundo. Y cuando Fernando hablaba de que es un tema tabú, fue para nosotros también a lo largo de toda la investigación, cada vez que nos encontrábamos con una persona a hablar de la problemática, ya sea un sociólogo, un médico, un bombero o, por ejemplo, un hombre de fe, nos pasaba que era tan tabú realmente la problemática que cuando nos sentábamos a charlar nos pasaba, siempre cuento esto en las entrevistas, porque realmente era así, que cuando nosotros decíamos que llegábamos a hablar del suicidio, nuestro interlocutor lo primero que hacía era bajar el tono de voz. Y eso demuestra realmente lo tabú que es a nivel social, ¿no? Nos contaban que muchas familias, por ejemplo, no quieren hablar del tema, y cuando tienen que comentar a algún integrante de la familia qué fue lo que pasó con un ser querido, cuentan otra cosa, no cuentan lo que realmente pasó.
Y esto de los 40 segundos son muy importantes en el mundo, porque realmente es así, una persona se quita la vida cada 40 segundos. Imagínense que lo que llevamos hablando, en el mundo ya 20 personas se quitaron la vida, ¿no? Eso es espantoso. Y en nuestro lugar, en la capital de la provincia de Buenos Aires, en Berizo y en Ensenada, nosotros llegamos a números que son muy alarmantes, como por ejemplo que una persona ingresa a un hospital público, es decir, solo a hospitales de la provincia de Buenos Aires, esto sacando las clínicas privadas, los centros de pronta atención, las CAPS, etcétera, cada 12 horas por haberse intentado quitar la vida. Imagínense que son 2 personas por día que son tratadas en la salud pública por esta problemática. Y dijimos, bueno, hagamos algo, ¿no? Planteando primero de lo que sucede a nivel mundo, luego bajamos a la provincia de Buenos Aires, que las estadísticas oficiales dicen que una persona se quita la vida por día. Nosotros tenemos relevados que en la ciudad de La Plata puntualmente es más complicado que eso, a partir de todos los números que fuimos presentando, y después dijimos, bueno, nosotros pertenecemos a medios de comunicación, somos profesionales de la comunicación, ejercemos nuestra labor todos los días y pensamos también una estrategia para comunicar los suicidios, porque lejos de no hablar, nuestra propuesta es charlemos del tema, pero charlemos con responsabilidad, porque hoy nosotros notamos que muy pocos comunicadores y comunicadoras están capacitadas para informar sobre estos temas. Generalmente lo hacen muy mal porque piensan que un suicidio se tiene que contar como si se tratase de un caso policial. Y todo lo contrario, los suicidios es un tema de salud pública, es un tema social y cultural muy importante. Los suicidios son todos multicausales, generalmente lo que se conoce en los medios de comunicación o lo que se publica en los medios de comunicación es la gota que rebasó el vaso. Son cuestiones que estallaron en ese momento y que la persona tomó la determinación en ese momento a partir de ese último trágico acontecimiento. Pero hay otras cuestiones de fondo que no se cuentan y que son las que llevan a construir esta idealización de la toma de la decisión de un suicidio. Entonces hay muchas otras cuestiones, nosotros damos algunos consejos, algunos tips como para comunicar y ser más conscientes que desde los medios también se puede prevenir. Nuestro gran objetivo es prevenir los suicidios, bajar esta tasa de mortalidad que tenemos tan importante, ¿no? Sí, sucede que empezamos a ver a partir de la publicación del libro que el tema se movió, no mucho, pero se ha movido, y vemos que, por ejemplo, en España, en Chile, están avanzadas las políticas en ese sentido, con la creación de observatorios, está avanzado también lo que tiene que ver con estadísticas, algo que acá falta muchísimo hacer, poniendo un poco más en contexto global, si se quiere, esta cuestión. Y con respecto al tema medios, nosotros entendemos que hay un abordaje responsable que no se hace por desconocimiento. No creemos que haya una mala intención de querer generar un daño o directamente provocar que esto siga sucediendo. Entendemos que falta instrucción, falta conocimiento, falta capacitación, faltan campañas de difusión, algo que nosotros queremos que empiece a cambiar, que se empiece a instalar, y lo que vemos cada vez que hay un caso de suicidio es que se aborda desde una única causal del hecho y vemos que es multicausal. Una persona no toma esta decisión solo porque se separa, solo porque perdió el trabajo. Detrás hay otras causas, otra historia vital, otra historia de vida que hacen que esa persona no sienta que tiene un lugar asignado en la sociedad, siente que no es nadie, siente un no lugar. Y cuando vos no tenés una identidad definida, no sos nadie, estás más cerca de tomar esa decisión. Bueno, eso de los medios no se cuenta, tampoco se cuentan las pocas herramientas que hay para prevenir esto, la línea de asistencia, por ejemplo, en las notas periodísticas, es un tema de salud mental, como bien decía Marce, y abordarlo esto desde el tema de la depresión, ¿sí? Porque en el fondo es una cuestión emocional la que hay que trabajar con estas personas, con sobrevivientes que nos han escrito, con personas que han perdido seres queridos y también se han contactado queriendo que no le pase a sus vecinos, a sus conocidos. Bueno,
ahí vemos que hay mucho por hacer y los medios pueden dar muchísima ayuda en ese sentido. Por eso hacemos un abordaje aparte, un capítulo aparte como comunicadores, tanto para lo que hay que hacer como para lo que no hay que hacer. Digo, esas dos cosas son salientes a la hora de contar este tipo de hechos. Sí, y además esto es muy importante de la prevención. Nosotros decimos, bueno, los medios de comunicación pueden prevenir. Nos pasaba cuando nosotros inicialmente salimos a la calle a trabajar, arrancamos nuestra tarea como cronistas. Una de las grandes premisas de los medios de comunicación es los suicidios no se cubren, no se habla del tema suicidio. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que se multipliquen, que la gente imite estas actitudes. Esto en la sociología se llama el efecto Werther, que es justamente este temor a partir de las malas prácticas periodísticas, donde se trata de forma muy banal, muchas veces un suicidio, y esto puede llevar a la imitación. Pero contrariamente al efecto Weber, está el efecto Papageno, que nosotros decíamos, investigando también, estudiando este tema, este efecto es todo lo contrario, es justamente la prevención a partir de un tratamiento correcto, a través de una figura que tome ese lugar y que hable con responsabilidad y que cuente que hay alternativas a la hora de tomar decisiones importantes en la vida, ¿no? Los suicidas generalmente son personas que están sufriendo muchísimo, que se encuentran muy aislados internamente, porque muchas veces tienen familia al lado, pero se sienten muy solos. Entonces, quizás esa persona que salga en un medio de comunicación, que les hable con sinceridad, que les hable a corazón abierto, que les cuente su propia experiencia, puede llevar a prevenir el suicidio, ¿no? La persona que está atravesando un momento difícil, lo único que quiere es que del otro lado haya una persona que lo escuche, que lo entienda, que no lo juzgue, que lo ayude y que le haga ver otra perspectiva de vida. Bueno, eso es algo que hoy está fallando en los medios de comunicación, porque muestran muchas veces el suicidio como un espectáculo, con una morbosidad que no está buena. El morbo es hoy lo que vende y nosotros justamente proponemos comunicar de otra manera. Sí, una guía orientativa para tener algunas pautas en cuenta de qué hacer y qué no hacer. En medios, hoy por ejemplo, se avanzó mucho en este tiempo en materia de violencia de género para comunicar este tipo de situaciones, por ejemplo, no exponer a una mujer que ha sido golpeada, al final de las notas, tanto televisivas como radiales, como gráficas, como digitales, poner la línea de asistencia al 144 las 24 horas. Bueno, aquí se puede hacer justamente un ejercicio similar y es por eso que volcamos algunas de las pautas para comunicadores en ese sentido, ya para cerrar el tema medios. Pero otro de los ejes que también abordamos en el libro son los suicidios en contexto de encierro, algo que aquí en la capital de la provincia vemos con mucha frecuencia, no solo en unidades penales, que hay varias, la de Olmo, Melchor Romero, en Villa Elvira, que es la unidad 9, Alcaidías, bueno, sino también en institutos de menores. La cuestión de adicciones no es un tema menor, la contención que puede dar el Estado, hoy vemos que es muy frágil, prácticamente nula en algunos lugares, que en lugar de contener, terminan agravando una situación ya angustiante para las personas que están en un sistema penitenciario, están en un sistema institucionalizado para, según la ley, reinsertarse a la sociedad. Bueno, hoy eso no funciona y se agravan los cuadros de depresión a medida que pasan tiempo en esas unidades penales o institutos. Entonces, esa también es una realidad que nosotros contamos, porque La Plata, como capital de la provincia, tiene muchos de esos institutos, muchas de esas unidades penales, y entendemos que esa es una realidad que se comprime para la persona. Se le achican las paredes en forma literal. En vez de encontrar motivos para vivir, encuentran motivos para no hacerlo. Y es por eso que hay muchos casos en unidades penales que son muy difíciles de conocer, porque quedan literalmente entre cuatro paredes, y termina saliendo a la luz en algún informe de la Comisión por la Memoria que trabaja en ese sentido, o por algún tipo de presión, porque trabajadores del lugar no pueden contener esa situación y te la cuentan, o te la hacen saber, lo mismo con menores en institutos.
Y esa también es una realidad aparte, pero también parte de un todo. Entonces dijimos, bueno, esto merece un capítulo aparte, merece un relevamiento, es una realidad que nos atraviesa, es una realidad para abordar y es una problemática que merece también un sistema estatal que le dé soluciones y no que siga agravando los números que hay en ese sentido. Sí, además otro de los problemas graves que encontramos en estos espacios de encierro, por ejemplo, es que no cuentan con los profesionales de salud necesarios. La gran mayoría de los institutos cerrados y de las unidades penitenciarias hoy no cuentan, por ejemplo, con un médico especializado en salud mental, o psiquiatras, o psicólogos. Las medicaciones que se usan para tratar la ansiedad son medicamentos que han caído en desuso ya hace varios años, como por ejemplo el alopidol, y es con eso con los que terminan tratando a los internos, ¿no? En vez de ayudarlos, terminan castigándolos porque sufren de ansiedad, de un estrés muy importante, terminan también en muchos casos en los buzones, que son los lugares de castigos, y hemos documentado varios suicidios justamente en estos espacios, que son literalmente un buzón, es un espacio de 1,5 metros por 1,5 metros, sin ventanas, y están incomunicados durante varios días. Esto hace que la gravedad de su cuadro mental se exponga a niveles terribles. Entonces, estos casos también los fuimos relevando, lo mismo que los casos de las fuerzas de seguridad. Tenemos relevados casos puntualmente en la región, 21 casos de personal de fuerzas de seguridad, policías locales, penitenciarios e incluso policías y militares retirados que se han quitado la vida con su herramienta de trabajo, que es un arma. Entonces también proponemos, desde Hablemos del Suicidio, un acompañamiento y una asistencia en salud mental para estos trabajadores que están expuestos todos los días a altos niveles de violencia y que no tienen la contención necesaria y que además tienen permanentemente un arma de fuego en su poder que muchas veces termina siendo la herramienta con la que se quitan la vida. Sí, y vemos que no hay un abordaje, no hay un acompañamiento, no hay una conversación que muchas veces es lo necesario, y esto lo engancho con el capítulo que viene, que habla de la línea de asistencia, la 135, que es una línea voluntaria, que solo funciona, que tiene su sede en Capital Federal, y que no es parte del Estado, lamentablemente, y que incluso tiene horarios de atención limitados, ni siquiera es las 24 horas. Lo que nos marcaban es que hay gente que llama todos los días para que le den las buenas noches, nada más. A ese nivel se llega, porque hay una premisa que se dice mucho en el Poder Judicial, que es, bueno, el Estado no se conmueve por nada. Y nos parece que hay que cambiar un poco esa mirada, al menos los funcionarios deberían empezar a hablar desde la emotividad, al menos en estos casos, ¿sí? Y es por eso que marcamos la importancia de la línea 135, que si bien es un muy buen trabajo el que hacen, muchas veces a pulmón, con poco presupuesto, y tratan de ser una ayuda, no alcanza. Imaginen ustedes que tiene alcance a todo el país, ¿sí? Tiene buenas intenciones, pero no es suficiente. Mucha gente no lo conoce justamente porque no hay campañas de difusión, porque se comunica mal, porque se habla solo desde lo policial. Entonces, en ese sentido, es muy difícil encontrar una solución. Y el 135 es una luz de esperanza. Fueron ellos quienes trabajaron la ley nacional, que está cajoneada, que espera que se empiece a implementar, y en Provincia de Buenos Aires fue aprobada, pero no está ejecutada, y mientras esto siga así, los casos van a seguir sucediendo, lamentablemente. Es una realidad que incluso en tiempos de pandemia, de cuarentena, va a tener secuelas, vamos a tener esas cifras a principios del trimestre que viene, y hay autoridades que nos han dicho ya, sabemos que se vienen cifras altas, sabemos que se viene un récord de casos. Lejos nosotros de generar foco en esa cuestión para generar algún tipo de alarma y desesperación, entendemos que es un tema mucho más amplio, mucho más abarcable y solucionable, pero si muchas partes del Estado se empiezan a poner de acuerdo. Por eso decimos que la línea 135 merecía un capítulo aparte,
merecía un tratamiento distinto porque es una de las pocas luces de esperanza y uno de los pocos puntos de partida que se tienen hoy para empezar a construir soluciones a nivel local, provincial, nacional, internacional, regional. Muchísimo hay para hacer y es por eso que el 135 es un capítulo aparte en nuestro trabajo. Sí, el 135 es una ONG que se llama Centro de Asistencia al Suicida, que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como bien dijo Fer, y vienen trabajando este tema hace más de 50 años. Ellos crecieron, nacieron, el germen se dio desde un hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron médicos quienes dijeron esto es un tema preocupante y lo pensaron hace 50 años, sabiendo que si no se trabajaba responsablemente y en conjunto con el Estado, esta problemática iba a crecer. Y no se confundieron, porque hoy en la ciudad de La Plata, por ejemplo, es la tercera causa de muerte evitable en la región, ¿no? Y hablamos solo de la capital de la provincia de Buenos Aires. Hoy nosotros con este relevamiento que continuamos haciendo, vemos, por ejemplo, casos muy importantes en Campana, nos han visto desde la costa, por ejemplo, muy interesados. Hace unos días también nos manifestaba la preocupación desde Bahía Blanca, donde han encontrado varias personas fallecidas en la vía pública producto de suicidios. Entonces hay toda una necesidad de la sociedad para hablar de este tema, ¿no? Decíamos que el 135 es un buen punto de partida porque son gente que sabe realmente lo que hace, está dirigido por profesionales que trabajan en suicidios hace muchísimos años, y la gran mayoría de los que atienden los teléfonos son voluntarios, no lo hacen porque tienen la necesidad de ayudar. Bueno, habría que aprovechar todo ese conocimiento que traen desde el 135. Ellos además son los responsables del texto de la ley nacional. Nosotros en Argentina tenemos una ley nacional de prevención del suicidio, que es la número 27.130, tiene adhesión en la provincia de Buenos Aires a partir del año 2017, pero tanto a nivel nación como a nivel provincia no está reglamentada. Esto quiere decir que está en un cajón y que todavía no tiene presupuesto y todavía no podemos contar nosotros como sociedad con estas herramientas que serían sumamente útiles para prevenir y para reducir los casos de suicidio tanto en la ciudad de La Plata como a nivel país. Sí, se trata de salvar vidas. Esa es la prioridad. En cuanto al capítulo que sigue, fe, sociedad, un poco más abierto en esa cuestión, pero hemos visto que los especialistas nos hablaban en las entrevistas de espacios de contención y conductas de riesgo. Cuando el sujeto no se siente parte de una sociedad, como decíamos, está en un no lugar, y empieza también a dar señales en la sociedad. Como sociedad tenemos que estar atentos a cuáles son esas señales, ¿sí? Es mentira que el que lo hace no avisa. Hay que estar atento a esa cuestión. En jóvenes es aún más fuerte el tema de las señales, de los indicios, pero si no hay capacitación, no hay un mensaje claro a la sociedad de cómo leer esos mensajes, cuándo, de qué manera, es muy difícil detectarlo. Y si no llegamos a tiempo, bueno, los resultados son durísimos, ¿sí? Como los vimos y como lo seguimos viendo lamentablemente. Por eso este capítulo de sociedad también abarca una cuestión de fe, porque mucha gente tiene a dónde aferrarse, a qué sentirse parte. Puede ser la religión en un punto, puede ser hasta tener una mascota, por no dejarla a la intemperie, personas que siguen viviendo, de encontrar motivos para vivir. Esto del arte, vivir, también es para mucha gente una filosofía de vida que los mantiene animada para seguir adelante. La familia como sostén de mucha gente, sostén emocional, las amistades, es decir, plantearse por qué uno tiene motivos para seguir, darle a las otras personas motivos para seguir, porque veíamos muchos hechos en donde había avisos en redes sociales, o hay avisos de personas mayores que a sus hijos le dicen, quédate tranquilo hijo, no voy a hacer más una molestia, y hay personas que siguen su vida como si nada pasara, no hacen caso a esos comentarios que hay que leerlos a veces entre líneas, a veces son muy claros, pero digo, si no hay capacitación, si los padres no se meten a ver qué hacen sus hijos en redes, qué no, si no detectan las conductas de riesgo, cambios de actitud, cambios de alimentación, se recluyen en vez de abrirse, hasta cambios en la vestimenta, bueno, todos esos son indicios que pueden dar cuenta de conductas de riesgo, así se las define
técnicamente? Bueno, bajar un mensaje en ese sentido, decir, como civiles podemos salvar vidas. No es necesario ser un especialista, un psiquiatra, un psicólogo, haber leído libros de psicología o de conductismo. Hay algunas cuestiones a las que tenemos que estar atentos como sociedad, bueno, y este capítulo va un poco por ese lado. Totalmente. Cuando Sara hablaba de estas conductas de riesgo, es real que hay muchas que se pueden detectar. El tema es que como sociedad no estamos capacitados para hacerlo porque no tenemos un Estado que hoy nos diga, a ver, cómo hablarle o cómo no hablarle a una persona con conducta suicida. Entonces, bueno, esto también es muy importante que baje a la sociedad, que baje a través de las escuelas, de los lugares de trabajo, de los clubes de barrio, de las instituciones públicas. Entonces, la ley nacional a la que hacemos referencia viene a aportar muchísimas soluciones a partir de esto, ¿no? De capacitación, de prevención, de tratamientos, habla también específicamente de las obras sociales que tendrían que trabajar con todo el acompañamiento que necesita la persona, habla de la posvención, es decir, qué pasa también con la persona que intentó quitarse la vida, ha transformado realmente su conducta, ha entendido la situación, ha logrado obtener las herramientas que necesitaba para seguir viviendo, esa persona después puede ser alguien que transmita ese conocimiento o esa experiencia para animar a otras personas a seguir viviendo, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Hoy notábamos, por ejemplo, a nivel salud mental, que si una persona intenta quitarse la vida, eh, luego no hay seguimiento. Si esa persona no vuelve al hospital o consigue la ayuda psicológica o psiquiátrica que necesita, nadie lo va a buscar. Y esas personas, lamentablemente, que intentaron quitarse la vida, si no tienen la contención necesaria y el acompañamiento necesario, lamentablemente vuelven a intentar a quitarse la vida, vuelven a intentarlo, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que actuar, es ahí donde tenemos que trabajar y es ahí puntualmente donde hay que prevenir. Sí, uno de los capítulos finales y de los cierres que damos antes de las conclusiones, más que un cierre es también otro tema que tiene mucho por debatir y que tiene mucho avance en algunos otros países, que es el tema de la eutanasia, muchas veces visto también en la tercera edad, que no tiene el abordaje que merece, y es por eso que también abrimos un debate en ese sentido, qué pasa también con esto, qué se debe hacer, que no es un tema, si quiere, también moral, pero la decisión de las personas a poder decidir también es un tema que como sociedad nos invita a pensarlo desde el Estado, desde los individuos, y es por eso que lejos de dar un veredicto, que hoy está muy de moda en los medios, juzgar al resto de las personas, de las instituciones, las conductas, bueno, decimos, bueno, acá hay un tema para debatir, que también hay mucho por hacer, y el libro también deja un panorama de lo que pasa y no pasa acá en Argentina y en otros países que tienen una legislación avanzada en ese sentido. Claro, nosotros cuando hablamos de la muerte digna hacemos referencia, por ejemplo, a las personas que tienen una enfermedad terminal y que están sufriendo muchísimo, y hoy en Argentina tenemos una ley muy antigua, que ya cayó en desuso, que necesitaría revisarse, fijarse si se puede adaptar, poner en debate, ¿no? Como en Argentina hoy estamos debatiendo, por ejemplo, cuestiones vinculadas al aborto. Bueno, también estas serían cuestiones que podríamos empezar a debatir, ¿no? Porque a ver, hay una realidad, nos guste o no nos guste, hay muchísimas personas de la tercera edad, gente grande, que está muy sola o que está enferma y que hoy piensa en la muerte de esta manera. Entonces, también nos parece sensato discutirlo, porque nos da la sensación de que estamos logrando como sociedad cierta madurez y que son temas que podríamos debatir. No decimos por un sí, no decimos por un no. Simplemente poner sobre la mesa y empezar a discutir estas cuestiones que también nos van a hacer crecer bastante como sociedad. Bien, por último, obviamente agradecerle a SICUS por el espacio que nos ha dado, por el trato que nos ha dado, la paciencia que ha tenido también y el trabajo que hicieron, que no es menor. Ediciones sobre el trabajo nuestro, sugerencias, sí, algún que otro debate siempre con respeto, así que es una editorial que la recomendamos muchísimo porque nos dio un espacio para un tema sensible
porque se abrió también a ponerse a disposición y poner su nombre al frente de un trabajo periodístico, y eso la verdad no lo hacen muchas editoriales, y desde ese lugar también queremos agradecer a SICUS porque se ha puesto al frente de una cuestión tabú, y es necesario, más allá de la línea editorial que pueda tener o el interés que pueda tener, atrás hay personas, ¿sí? Y tomar esa decisión valiente de acompañarnos, la verdad, la queremos destacar. Totalmente, queremos agradecerle muchísimo a todas las personas que son parte de CICUS porque realmente nos sentimos acompañados desde el primer momento. Eh, Nosotros en algún momento varios colegas nos han consultado, ¿les fue fácil editar este libro? ¿Tuvieron algún palo en la rueda? Y la realidad es que no, desde el primer momento nos dijeron sí, adelante, vayamos con este tema, hablemos de este tema, tuvimos sugerencias que incluso fueron debatidas entre nosotros como grupo investigador, nos parecieron muy acordes, recomendamos a las editoras de SICUS porque la verdad que hicieron un trabajo brillante, nos sentimos acompañados todo el tiempo y bueno, no son más que agradecimientos para con ustedes porque nos hemos sentido muy a gusto realmente. Esperemos poder volver a editar con ustedes quizás Muchas una segunda edición. gracias. Bueno, muchas gracias por ese cierre y por toda la intervención en general, muy bueno, muy detallado además. Se me ocurre alguna pregunta que me surgió así cuando estaban hablando. Si quieren, si puedo, se las pregunto. Eh, que tiene que ver con esto que ustedes decían de los intentos de suicidio o esas acciones que, digamos, dan cuenta de que la persona está teniendo un momento muy duro, pero no terminan de completarlo, o sea, no terminan de suicidarse, sino que queda como un intento. ¿Cómo ven ese tipo de situaciones? ¿Cómo se pueden trabajar? ¿Hay muchas de esas? Sí, esto está más cerca de lo que creemos. Puede haber etapas en la vida en donde una persona empieza a sentir cierta frustración porque las cosas no le salen. Cada uno tiene motivos individuales, ¿no? Para sentirse así. Y nosotros entendemos que hay una serie de lineamientos importantes para hablar con estas personas. Pueden parecer cosas obvias, pueden parecer cosas mínimas, pero una persona que está entrando en un grado de depresión, que las cosas no le salen, que siente que se frustra, Que no lo necesita, entienden. exacto, necesita sentirse escuchada, necesita sentirse parte y tener motivaciones, necesita un trabajo desde lo emocional. Y cuando uno está escuchando a una persona que está teniendo ese problema, son importantes algunas cosas básicas, es decir, mirarla a los ojos, prestarle atención, no interrumpirla, no mirar el teléfono, no hacer, No juzgar. no juzgarla, esas cosas pequeñas que parecen obvias, no se hacen hoy en la sociedad. Cuando una persona está deprimida y No quiere, minimizarlo también. exacto, priorizarla, priorizar su discurso también, porque esa persona está pidiendo ayuda, Sí, quizás sin decir, che, loco, ayúdame, pero entre líneas está diciendo y dando un mensaje claro, el mensaje de no doy más, el mensaje de necesito a alguien, el mensaje de necesito trabajar alguna cuestión emocional. Entonces, por eso decimos que hay que estar atento como sociedad, como sí. individuos, a esas señales que se van dando desde el discurso o desde la conducta. Totalmente, hay otras cuestiones a las que se puede prestar atención, como por ejemplo cuando los escuchamos hablar que son una carga o que se sienten una carga, esto de sentirse vacío, me siento que no tengo ninguna motivación, me cuesta levantarme todos los días, o duermo mucho o no duermo nada, los cambios de humor extremos, esto de aislarse de sus seres queridos, de su entorno familiar, eso también es un signo a tener en cuenta. Muchas veces todas estas personas que tienen conductas suicidas, por ejemplo, empiezan a despedirse de alguna manera, ¿no? Buscan una excusa para juntarse con sus amigos y tener un último encuentro o con la gente que realmente quieren. Entonces, esas cuestiones se hacen mucho que no vemos a una persona y de pronto la última vez que nos vimos sonó a despedida. Bueno, prestar atención específicamente a eso. Hay otras cuestiones como por ejemplo los consumos problemáticos, si vemos que empezaron a tomar con más frecuencia o empezaron a utilizar drogas más Sí. duras, bueno, hacer un eje en estas cuestiones. Después, bueno, por ejemplo,
hay otras actitudes que podemos ver, como estos cambios de humor que decía Fer, el cambio de la vestimenta. O en redes sociales, las expresiones que hoy se hacen en redes sociales, lo que se comparte, las frases, los colores que se utilizan, la gráfica, digo, todo eso pueden ser señales, hay que estar atentos, hay que hablarlo, necesita más diálogo y atención esto, entonces ahí también podemos ayudar como individuos a que esas personas se orienten y encuentren una salida, ¿no? Que no sea justamente el suicidio. Y hay una cuestión estadística que dice que por cada conducta suicida o cada persona que intentó suicidarse, hay al menos otras 10 que lo intentan. O una persona, si no logró la contención que necesita e intentó quitarse la vida, si no lo acompañan como corresponde, va a volver a intentarlo. Esto son cuestiones que se dicen a nivel mundial, no son cuestiones que decimos nosotros, los expertos están de acuerdo en estas cuestiones. Entonces, por eso es que nosotros insistimos tanto con la necesidad de que salga la ley nacional, que se empiece a implementar en todo el territorio nacional. No queremos que sea la solución, porque se necesita trabajarlo durante mucho tiempo, pero vendría a ser una herramienta realmente muy útil. Bueno, buenísimo. Yo creo que es súper importante este libro y esta investigación. Así que les agradecemos mucho también desde SICUS por acercarse a la editorial. Y bueno, la idea es volver a encontrarnos en alguna otra actividad más adelante y seguir difundiendo el libro lo más posible, porque creo que es fundamental el tema, ponerlo sobre la mesa, charlarlo en las familias, en los medios de comunicación, en los lugares de trabajo. Creo que está bueno que se ponga sobre la mesa este tema. Así que bueno, muchas gracias y nos saludamos como se acostumbran en estos tiempos así. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias, Mateo. Saludos a vos y al equipo de SICUS. Un beso muy grande y los invitamos a leer Hablemos del Suicidio, donde además se van a encontrar con cifras que son preocupantes. Nosotros no los quisimos decir en esta breve charla, pero bueno, hay mucho para analizar, hay cuestiones metodológicas, cuantitativas, pero también mucho de lo cual y que es muy interesante. De nuevo el agradecimiento a vos, Mateo, y a toda la gente de SICUS por el espacio. Bueno, muchas gracias. Adiós. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar